Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 18 de julio de 1936. Noticias inquietantes que nos llegan del norte de África. Ayer se produjo en Marruecos un alzamiento militar del Ejército de África contra el gobierno del Frente Popular. Las noticias del asesinato de don José Calvo Sotelo parece que han sido el detonante que ha decidido a los militares a terminar con lo que estaba ocurriendo en España desde la llegada irregular al poder del Frente Popular en febrero de este año, de 1936. Todo ha empezado a media tarde de ayer en Melilla, siendo el primero en sublevarse el teniente coronel Yagüe, jefe de la Legión. El tercio de extranjeros y los regulares han sido las primeras unidades en sumarse al alzamiento de las tropas. Se sabe que otras unidades de Tahuima, Nador, Tetuán y Ceuta se están levantando en masa contra el gobierno del Frente Popular. El general Gómez Morato ha sido detenido en el aeropuerto de Tahuima. Tenemos noticias de que aquí en Madrid los militares sublevados están concentrándose, atención, en el cuartel de la Montaña, tras fracasar en su intento de hacerse con el control de la capital de España, de Madrid. Parece que los mandan los generales Fanjul, Villegas y García de la Herrán. Y nos llegan noticias que nos acaban de pasar nuestros compañeros de redacción de que algunos falangistas y requetés están acudiendo al cuartel de la Montaña para ponerse a disposición de los mandos militares sublevados. El gobierno parece que ha podido mantener el control de algunos cuarteles y de los parques de artillería, depósitos municipales y polvorines. Se están repartiendo armas a las milicias obreras que están ocupando la ciudad y avanzando para rodear el cuartel de la Montaña. Los partidos obreros están procediendo a la detención de militares y civiles considerados derechistas y acusados de ser partidarios de la sublevación militar. Y atención, porque nos llegan noticias de que en Burgos, León, Valladolid, Sevilla, Córdoba, Málaga, Barcelona y en muchas otras ciudades de España se han producido movimientos militares a favor de los sublevados, pero no tenemos noticias a estas horas de la tarde de la suerte que han corrido estos pronunciamientos. Señores oyentes, estamos sufriendo en este momento el asalto de las milicias del Frente Popular. Y el micrófono cerrado. ¡Vamos! ¡Vamos! Pégame un tiro, pero no me zarandes, coño. Eusebio, llévatelos. ¡Vamos! No se puede. Andando. Y tú, no te quedes ahí. Bueno, queridos radioyentes de Radio Universal y seguidores numerosísimos de Noticiario 1936. El 18 de julio fue el comienzo de una nueva guerra civil entre españoles, la sexta desde la muerte de Fernando VII en el año 1833, la sexta en 103 años, la sexta guerra civil. Fue una guerra entre españoles y tras la victoria de uno de los bandos, del Ejército Nacional, como no podía ser de otra forma, se inició un largo periodo de paz y de progreso que perdura 80 años después, gracias a los buenos gobiernos del generalísimo Francisco Franco Bahamonde, continuados por Su Majestad el Rey don Juan Carlos I y ahora por su hijo Felipe VI, logrando que hasta ahora, hasta el momento, España continúe siendo una patria unida, grande y libre, que es lo que se pretendió el 18 de julio de 1936. Hoy terminamos con este programa, Noticiario 1936. Hoy ponemos punto final a este noticiario.
Una serie que a lo largo de 157 días, exactamente 157 días, hemos retransmitido desde 1936, desde el mes de febrero de 1936, a todos ustedes hasta este año, hasta el 2019, la actualidad de aquellos 150 días que cambiaron la historia de España. Adiós, amigos. Viva España. Viva siempre España. Bueno, pues acabamos de narrarles, de una manera un tanto atropellada y accidentada, qué es lo que sucedió el 18 de julio de 1936, qué es lo que estaba sucediendo en España el 18 de julio de 1936. Hoy, 18 de julio de 2019, nos va a explicar ese escenario informativo, ese escenario político, Luis Togores. Es historiador, es profesor y es escritor, y además de la guerra civil, de la Cruzada de Liberación, así bautizada por el Vaticano. Pues Luis Togores es de los autores que más sabe en España y allende los Pirineos. ¿Qué tal, querido Luis? Muy bienvenido a este 18 de julio. Eduardo, pues un día caluroso. Bueno, la pregunta puede parecer tonta, pero no lo es, ni mucho menos. El golpe, por así llamarlo, el alzamiento nacional del 18 de julio, ¿tuvo éxito? No, el golpe fue un fracaso. De hecho, si las cosas hubiesen salido como querían los militares, digamos, se hubiesen hecho con el control del gobierno en Madrid, se hubiesen hecho con el control en las grandes ciudades, se supone que habría habido muy poca violencia política porque se hubiesen más o menos los centros de poder hubiesen sido controlados, el gobierno de Casares Quiroga hubiese sido separado del control, se hubiese hecho un directorio militar, por decir de alguna manera, como el que hubo en la época de Primo de Rivera, se hubiese establecido la ley marcial y a partir de eso pues hubiese empezado una dictadura militar que habría durado más o menos tiempo. Pero el problema está que en las grandes ciudades los golpes fracasan, no en todas, pero en muchos sitios. España se divide, concretamente en Madrid el golpe fracasa, que era el núcleo principal donde tenía que haber triunfado, en Sevilla triunfa de milagro, pero fracasa en Barcelona, fracasa en Valencia, triunfa en Córdoba, triunfa en Granada, pero por ejemplo en Bilbao fracasa, y entonces claro, España queda dividida, y ese golpe realmente lo que hace es que genera una situación donde hay dos Españas partidas y donde hay un núcleo importante, digamos, que son la mayoría del ejército, aunque no todo, que está a favor de los sublevados, y luego hay unas milicias obreras a las que rápidamente se les da armas y se les da equipos y donde incluso algunos militares las organizan, y que entonces lo que da desgraciadamente paso, ese fracaso da paso a una guerra civil que dura 3 años. ¿Quiénes son exactamente los que se sublevan? Bueno, fundamentalmente la sublevación ha sido un golpe militar, es decir, los más temerosos de la deriva republicana que ha tenido el Frente Popular y que está llevando a una situación caótica y que ha llevado a la muerte de Carlos Sotelo son militares. Hay un grupo de generales pues que son fundamentalmente, el líder de la sublevación es el general Sanjurjo, él ya lo había intentado, la famosa Sanjurjada. Luego tiene uno está en Portugal. Que está en Portugal porque ha salido de la cárcel, se la ha digamos, amnistiado y está viviendo en Lisboa. Tiene un hombre de confianza que es el director, que es el famoso general Mola, que está en Pamplona, que es el que está organizando todo, y luego hay una serie de generales que están, digamos, proclives al golpe. Esos generales que están proclives al golpe no están decididos a ello todos, es decir, hay algunos, como en toda situación, unos más partidarios y otros menos, incluso algunos que incluso ni siquiera se sabe que van a actuar. Por ejemplo, Queipo de Llano, todo el mundo pensaba que se iba a poner en contra y de hecho tiene en Sevilla un papel fundamental. Otros, mucho más prudentes, por ejemplo, Franco, no se decide hasta el último momento. Es decir, de hecho, algunos de los compañeros más radicales a Franco le llamaban Mis Canarias, precisamente por esa falta de decisión. ¿Qué hace Mis Canarias? Claro, porque Mis Canarias, claro, él evalúa muy bien lo que supone, tanto personal como para España, meterse en un golpe de Estado que puede salir mal o bien, o de hecho... Sin embargo, todos le reclaman, Luis. Sí. Porque es el militar de más prestigio. Es el de más prestigio de todos. Primero por edad. En el ejército español y en el ejército de África era pasión la que tenían por él. Pero él es un hombre, bueno, como siempre fue un hombre muy prudente y hasta el último momento él está evaluando la situación e intentando frenar a sus compañeros. De hecho, en algún programa anterior incluso advierte al gobierno de, mire ustedes, cambien porque si no vamos a ir a una situación de crisis.
Y al final lo que decide Franco es el asesinato de Calvo Sotelo. Es decir, ya lo que le hace dar el sí. paso Y final. entonces, todos esos militares se están preparando y hay algunos que les cuesta la vida. Por ejemplo, a los que conspiran en Madrid, pues mueren en el cuartel de la Montaña. Los que, por ejemplo, el capitán general de Mallorca, que cruza Barcelona, pues es detenido y es fusilado. Es decir, que son un grupo de militares. Y ellos luego se unirán, eso sí, al principio, grupos minoritarios que son de requetés, que los tiene Mola ya metidos en la conspiración en Pamplona, y grupos de falangistas, algunos de ellos sencillamente de motu propio, ¿no? y tendrán un papel importante pero no determinante porque eran muy pocos. En Pamplona sí, en Pamplona hay muchos requetés, pero en Madrid y en otras ciudades como Sevilla, bueno, es el apoyo civil. La derecha tardará unos días en entrar en la dinámica de la guerra porque está esperando que los militares, como siempre, les salve las castañas del fuego y a ver si pueden salvar su patrimonio sin necesidad de tener que arriesgarse. Pero claro, hay algo que has dicho que me parece muy interesante, Luis, y que hay que, desde mi punto de vista, el televidente tiene que tener muy claro. Vamos a ver, Franco no traiciona en ningún momento a la República, ni siquiera en los últimos momentos por aquello tan viejo y tan certero de que el que avisa no es traidor. Franco avisa a Casares Quiroga de lo que estaba pasando y de que si no corregía su política iba a tener un disgusto muy serio con el ejército. Franco avisa al gobierno del Frente Popular, es el único pero que advierte, antes ya ha salvado él a la República. El año 34. Claro, el año 34 es Franco no traiciona a la República en absoluto. La República ha perdido la poca legitimidad que tenía en las elecciones del 12 de febrero, cuando todo el mundo sabe, aunque nunca se ha querido reconocer, hasta que últimamente ha salido el trabajo de Álvarez Tardío, de que las elecciones han sido falseadas y manipuladas. Y eso lo sabía todo el mundo, hasta Niceto Alcalá Zamora la cuenta en sus memorias, pero bueno, se admitió, no se sabe por qué, y Franco es uno de los que sabe eso, igual que muchos españoles, y sobre todo la deriva violenta y de pérdida de absoluta libertad de la sociedad española es lo que llevará a los militares. Hablaba ahora el otro día con Alberto Bárcenas que hay 232.000 hectáreas que son ocupadas ilegalmente por los sindicatos campesinos, es decir, que es una pérdida de la legitimidad y de la legalidad absoluta por parte del gobierno del Frente Popular. Bueno, ¿y en Madrid qué estaba pasando? ¿Qué pasa en Madrid el 18 de julio de 1936? Pues en Madrid hay dos núcleos de sublevación. Uno es el cuartel de la Montaña, que sabemos que, para que se hagan ahora una idea, es donde está el templo de Devot, que era el cuartel más grande que había dentro de la ciudad, y luego otros en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Se supone que la guarnición de Cuatro Vientos, toda esa zona que hoy día, bueno, pues la carretera Extremadura y que no sé cómo se han llamado, ese plan urbanístico, todo estaba lleno de cuarteles, se suponía que tendrían que, tanto los del cuartel de la Montaña como los de Cuatro Vientos, avanzar sobre Madrid y hacerse con el control, porque era un golpe de Estado, es decir, hacerse con el control de los edificios y organismos principales, establecer la ley marcial y quitar al gobierno y hacer un gobierno militar con apoyo de otras guarniciones que lo sustentarían. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, los militares de Madrid fracasan, no tienen la agilidad que, por ejemplo, tiene Queipo en Sevilla, ni tienen la picardía, y el golpe fracasa. También fracasa porque una parte del gobierno y de los militares partidarios del Frente Popular empiezan a repartir armas de guerra al pueblo. Claro, en Madrid las milicias socialistas y comunistas son muy grandes y las milicias son anarquistas, son miles y miles de tíos que inicialmente no son un ejército bien organizado, de hecho el Ejército Popular de la República no lo será en toda la guerra, pero sí son lo suficiente para hacer fracasar el golpe. Y claro, el golpe en Madrid, en cierta forma, lo que hace es que hace fracasar todo, porque el ejército de África, que es lo más importante, no nos olvidemos, está en África. Y aunque tiene una fuerza moral y una fuerza militar muy grande, pero está al otro lado del estrecho. De hecho, hasta que las tropas de Franco cruzan el estrecho y empiezan desde Cádiz y desde Sevilla a avanzar hacia Madrid, pues la situación está en precario. Entonces, el golpe fracasa en ese momento, porque fracasa fundamentalmente en Madrid, y eso dictamina el inicio de la Guerra Civil Española. ¿Qué papel, antes de finalizar, Luis, qué papel tiene la figura históricamente gigantesca del general Franco en la conspiración, por así llamarla, y luego en el desarrollo del alzamiento? O sea, ¿sin él hubiera sido posible? La conspiración sí, porque realmente la lleva Mola. Mola es el que lleva, digamos, la organización del golpe. Franco es uno de los jefes militares prestigiosísimos que están dentro de ella, aunque, como hemos dicho antes, hasta el último momento,
aunque está en la conspiración, no toma la decisión de salir adelante, porque esperaba, yo creo que con bastante buen criterio, de que se pudiesen solventar las cosas por un camino que no fuese el del golpe de Estado. Entonces, Franco es el determinante. Y luego tiene un papel muy importante, que es el que se va a hacer cargo, primero, del Ejército de África, que logra que cruce el estrecho en el famoso convoy de la Victoria, que lance la famosa marcha sobre Madrid, que podría haber acabado la guerra si en el invierno del año 36 hubiese logrado entrar, pero fue imposible porque no tenía suficientes hombres. Y luego lo más importante, en esos meses hay que decidir cómo se va a organizar la guerra. Y se va a organizar el mando único, el mando único. Y el bando nacional, digamos los generales que se han sublevado, deciden que Franco en Salamanca, decidan que Franco va a ser el líder del ejército, el generalísimo, tanto jefe del Estado, jefe político, jefe militar, y que el que tiene que llevar a los sublevados, al bando nacional, a la victoria, cosa que hará, porque evidentemente el 1 de abril del año 39 ha ganado la guerra y va a gobernar 40 años hasta su muerte el 20 de noviembre del 75. Vamos a ver, Luis, el tema del que hemos hablado también en el informativo, en el noticiario de hoy, de 1936, pero también en días anteriores, el general Balmes, la muerte del general Balmes. Bueno, la muerte del general Balmes sabemos cómo fue, aunque se ha querido retorcer y engañar lo que fue, porque se ha querido acusar a Franco de que mató a Balmes para poderse desplazar y ahí coger el dragón rápido. Bueno, Balmes, hoy día está demostrado, estaba limpiando unas armas que tenía para entregárselas a unos jóvenes falangistas de cara al golpe de Estado que se preparaba. ¿Cómo iba a ser? Probablemente luego la tesis de que el general Franco está detrás de la muerte de Balmes se cae por sí misma. Entonces, él parece que está limpiando las armas, es un hombre, como todos los militares de la época, con gran experiencia de armas, y yo creo que él se confía demasiado en su conocimiento de las armas para ello. Entonces, intentando desmontar y limpiar un Star, se la apoya para hacer fuerza, porque es un arma bastante complicada, y se pega un tiro en el estómago. Muere, y como consecuencia de la muerte de Balmes, pues Franco se tiene que desplazar a Las Palmas, donde le está esperando el dragón Rapid. La muerte de Balmes es accidental, se sabe que las armas las estaba preparando y limpiando, curiosamente, para dárselas a unos jóvenes falangistas, y por tanto la tesis esa de Viñas y otros historiadores el primer asesinato de la Guerra Civil de Franco, pues es una estupidez sin sentido. Es decir, porque si Franco llega a querer ir a Las Palmas siendo el gobernador de las islas, pues con haber ido, pues hubiese ido y ya está. Pues muy bien, querido Luis Togores, nos tenemos que ir. Bueno, a la guerra, porque ha empezado. Nos tenemos que ir a cruzar el Rubicón por el estrecho de Gibraltar, que es lo que hizo el Ejército de África, el Ejército Nacional, el 18 de julio de 1936. Todo ese proceso se lo hemos narrado aquí en Noticiario 1936 desde el 14 de febrero de ese mismo año, esos meses determinantes que abocan, que conducen a la situación que se produjo el 18 de julio de 1936, que fue absolutamente inevitable. Muchas gracias, amigos, por su atención. Adiós.